último joven o adulto, porque tenemos muchos estudiantes adultos que viven en el último rincón de este país. Cuando fue la pandemia teníamos estudiantes que tenían del campo, de las comunidades, que tenían que caminar 5 kilómetros, subir en un cerro para lograr tener señal de celular. Eso es lo que es esta universidad. Esto es lo que ustedes hoy vienen a defender. El derecho a estudiar, el derecho a ser un profesional, aunque uno sea pobre, aunque uno viva en el medio del campo, aunque uno forme parte de una familia a la que ni siquiera se le ocurre que su hijo tiene derecho a estudiar. Porque es así. Eso también es la pobreza. Esa pobreza estructural que ni siquiera nos hace sospechar que tenemos el derecho de estudiar y el derecho de ser profesionales, aunque hayamos nacido en el seno de una familia humilde. Yo tuve la suerte de tener una madre que me comió la cabeza y me dijo: vos tenés derecho a estudiar. Y tuve la suerte de nacer en este país. Y este es el orgullo que yo llevo. No sé si todos saben que yo vivo en San Martín de los Andes. Vengo hasta acá simplemente porque quiero, hasta el último día de mi vida profesional, devolver a esta sociedad el agradecimiento de que pude estudiar pese a que mi mamá y mi papá eran dos personas pobres. Vengo a hacer esto, vengo acá a dar este testimonio. Aunque hoy me manejé 250 kilómetros para estar acá. Esto es lo que nosotros... Esto es lo que no quieren las grandes potencias, que nosotros tengamos instituciones capaces de permitirnos la soberanía de la ciencia y la tecnología. Esto también es la universidad pública, la soberanía científica. Nosotros tenemos invenciones en nuestras universidades públicas que han resuelto problemas de continentes enteros. No me canso de decirlo, la leche bio es un invento de la Universidad Nacional de Tucumán y resolvió el problema de la diarrea estival de todo África. Eso es Argentina, eso son nuestras universidades, eso es lo que quieren terminar. ¿Por qué? Porque la gente que piensa no se la llevan y la gente que conoce y la gente que tiene el poder del conocimiento, que como todos saben se ha agregado como un factor en la ecuación económica. El conocimiento, junto con la mano de obra, con el trabajo y con el capital, hoy es una de las variables de la ecuación económica. Y si no podemos disponer del conocimiento, si no tenemos ciencia, si no tenemos investigación, si nuestra gente no puede estudiar, no podemos hablar de soberanía. No podemos hablar de soberanía. Y yo quiero un pueblo soberano. Y yo creo que todos ustedes queremos un pueblo soberano. Por eso estamos hoy acá de pie, por eso vamos a ir varios de nosotros esta noche a la marcha que está convocada en la ciudad de Neuquén. Gracias a todos por este testimonio. Esto no es un reclamo salarial de los trabajadores de la universidad, como han querido menospreciar este reclamo que es popular. Esto es un reclamo para que siga funcionando la universidad pública, con salarios dignos, entre otras cosas, pero con un presupuesto que nos permita funcionar. Ya no podemos funcionar a partir del mes que viene. Si no hay una actualización real del presupuesto de la universidad, ya no podemos funcionar a partir del mes que viene. No podemos pagar los servicios, tenemos un presupuesto prorrogado
que se aprobó a finales del año 2022. Imagínense, ¿cómo podemos funcionar con eso? ¿Quién puede funcionar con eso? Entonces, esto es lo que venimos a pedir. Esto es lo que venimos a pedir. Que por favor las universidades nacionales tengan el presupuesto que necesitan para seguir funcionando. Siempre tuvimos un presupuesto escueto y pobre. Siempre. Nadie nos puede decir que las universidades hicieron un derroche económico. Siempre fuimos pobres las universidades. Jamás derrochamos dinero, hicimos cosas maravillosas con centavos. Nadie nos puede decir que las universidades nacionales argentinas hicieron derroche de presupuesto. Y siempre fuimos auditados. ¿Qué es eso de que, bueno, les vamos a aumentar el presupuesto, pero vamos a hacer auditorías? Esta universidad es auditada desde 1992, desde la Ley de Educación Superior. Siempre tuvimos la auditoría de la SIGEN, en algún momento siempre fuimos auditados. Todas nuestras cuentas son auditadas. Es más, en la última asamblea en la que se jerarquizó, entre otras cosas, este centro, esta unidad académica como centro regional, aprobamos para que se incluyera en el estatuto de la universidad la obligatoriedad de la auditoría interna. Es decir, nosotros también nos queremos auditar. No solo queremos que vengan de afuera a auditarnos, queremos que esta institución audite sus cuentas permanentemente. Fue incluido en el estatuto de nuestra universidad la auditoría interna. No estamos pidiendo plata para tirar manteca al techo. No tiramos manteca al techo las universidades nacionales. Las universidades nacionales ayudamos a crear, acompañar los profesionales que hoy, ayer y mañana construyen la nación argentina. Muchas personas aquí han egresado de universidades nacionales y que, como yo di testimonio, podrían dar testimonio que seguramente no hubieran podido llegar a ser profesionales sin una universidad nacional, pública, laica y gratuita. Eso es la Universidad Nacional del Comahue y eso seguirá siendo la Universidad Nacional del Comahue. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahora los invito a ver el video de la rectora y luego vamos a hacer el resto de este acto, de esta manifestación de lo que quiere el pueblo de Zapala con relación a la universidad pública. Lo vamos a hacer afuera porque hay mucha gente afuera que nos está acompañando y que queremos sumar a este acto. Así que, Rodrigo, vamos a ver la participación de la rectora en la reunión del sí. Realmente no era Disney donde estábamos, pero en ese país las fuerzas de seguridad no entraban a desalojar trabajadores de las oficinas públicas. No, señor secretario, no, señor secretario. Si usted es un hombre de la democracia, no me puede decir ahora sí. Si usted es un hombre de la democracia, no puede decir ahora sí. No pueden pedirle los documentos a los trabajadores del CONICET o de la Secretaría de Políticas Universitarias o de cualquier organismo público. Hemos aprendido con mucho dolor en este país que eso no podía volver a suceder en el ámbito de la democracia. Entonces no voy a dejar pasar, y menos que me diga ahora sí. En tal caso esperaba un comentario de otra característica. Esperaba un comentario que dijera, un momento, fue un exceso, no lo sé. Pero no esperaba la confirmación de que esto era el camino que teníamos que esperar en más de 40 años de la democracia. Realmente lamento profundamente ese gesto de su parte. Por otro lado, yo no soy de las rectoras que lo fue a ver, yo no soy de las rectoras que tuve una conversación con usted,
sí le he enviado una nota que usted me contestó muy amablemente y se lo agradezco, donde usted me confirmaba que iba a haber este incremento del 70%, espero que así sea, acaba de confirmarlo, pero lo cierto es que es muy difícil que después de una intervención que nos violenta en términos discursivos y en modos, podemos correr el modo porque la vehemencia no es un problema, por lo menos para mí, entiendo las pasiones y bienvenido sea, pero sí un contenido donde pareciera que hay una usurpación de parte de los rectores y rectoras del cargo que ocupan. En realidad, a nosotros, o en mi caso por lo menos, yo estoy aquí en este lugar porque me eligieron más de 4.000 personas de mi universidad, entre estudiantes, docentes, no docentes y graduados. En su caso, usted ha sido elegido por la gestión. Entonces, si tenemos que hablar de legitimidad, deberíamos ser más cuidadosos, me parece. Pero no terminé. Y eso en particular porque en realidad no iba a hablar sobre esto hasta como usted interpretó, y sí iba a hablar con respecto a algunas cuestiones que me resultaban muy serias y que creo que el ejercicio de justamente la historia es lo que a mí normalmente me permite entender el presente. El sistema universitario argentino, vamos a tomar, además de lo que ya hemos dicho, para pensar en matrículas y éxitos. Nosotros, a partir de 1949, que fue el decreto de gratuidad de la educación universitaria, en 1945 la matrícula estudiantil era de 40.284 estudiantes. Sí. En 1955, 10 años después, ascendía a 138.871. Es decir, que en 10 años triplicó la matrícula universitaria. 10 años de políticas de bienestar. 10 años en que no podemos pensar que el sistema universitario solo se desarrolla a partir del financiamiento. El sistema universitario puede crecer y expandirse si hay una sociedad que crece y se expande. Porque, insisto, si bien no estábamos en Disney, mis estudiantes hoy tenían 4.000 becas Belgrano con la cual sostenían, que hoy no las tienen. El boleto estudiantil o el boleto que debían pagar era de 240 pesos. Hoy están pagando 900 pesos. Y los alquileres de los estudiantes que estaban en el Comahue aumentaron un 130%. Entonces, también las políticas que acompañan al crecimiento o al empobrecimiento de la sociedad impactan decididamente en el sistema universitario. Porque no se trata solo del presupuesto nuestro, se trata de cómo ese presupuesto se inserta en un proceso de desarrollo social. Por eso digo, en esa comparación, en 1970 éramos una población de 24 millones de habitantes aproximadamente. La matrícula universitaria era de 200.000. En el año 2013, este es un estudio que hace Mangas y Rovera, es un estudio que lo recomiendo. En el año 2013, la población argentina era de 42,5 millones, la matrícula universitaria era de 1.500.000 estudiantes. Es decir, que en 40 años la población creció en un 77%, y la matrícula universitaria en 40 años creció en un 750%. Ningún país, ni ninguna sociedad que se pretenda desarrollada o emergente puede mirar esto como un fracaso. Por el contrario, el crecimiento del sistema universitario es lo que hace pensar en la larga duración justamente las características beneficiosas, proclives al desarrollo científico de nuestro sistema universitario. Yo no voy a aceptar un diagnóstico decadentista de la historia argentina y menos de la universidad. No voy a aceptarlo porque es falaz cuando uno mira para atrás. Retrospectivamente, nuestro país, en términos de educación superior y en términos de educación científica y de producción de conocimiento, es un país que aún
con los terribles, el terrible impacto que tuvo el pretorianismo en la Argentina, ha logrado precisamente superarlo. Si cambiamos ese diagnóstico decadentista del sistema universitario, creo que entonces sí podemos sentarnos a pensar que no es el problema de las burocracias, que no es el problema de cómo se maneja o no una determinada organización, que el déficit del sistema universitario no está en eso. En tal caso, lo que hay que pensar no es en cómo destruimos todo lo que está, sino cómo mejoramos lo que tenemos. Y me parece que el camino para sentarnos a hablar es ese. Pero no podemos sentarnos a hablar desde la estigmatización, desde la descalificación constante, desde la idea de que, bueno, las universidades también tienen castas. ¿Las universidades saben por qué no tienen castas? ¿Saben por qué no tiene castas su secretario de las universidades? Porque desde la autonomía, la elección y el cogobierno estamos permanentemente auditados por nuestras comunidades. Y yo le pediría que en tal caso, cuando mire el sistema universitario, no lo mire solo por los lentes de las grandes universidades. Yo vengo de una universidad patagónica, donde nosotros tenemos mucha extensión y poca población, y donde nosotros llegamos a lugares en que no llega ninguna otra institución del Estado casi. Entonces, seamos en esta idea de pensarnos en que podemos construir juntos, bajemos el tono, cambiemos la posición para empezar a hablar, cambiemos el lugar desde donde hablamos, y entonces sí podremos sentarnos a acordar algo un poco que, insisto, si no se mejora la situación social y política de toda nuestra sociedad, mejorar solo el sistema universitario, el presupuesto no va a alcanzar. Muchas gracias. Bueno, invitamos a todos a la clase pública que va a dar nuestro secretario académico, y después vamos a invitar a hacer uso de la palabra a representantes de los distintos claustros y de las distintas organizaciones que nos acompañan en el día de hoy. Los invitamos a desplazarnos hacia el solcito. Bueno, clase pública son afuera. Es la primera vez que me toca dar una clase para tanta gente y para un tema que no es precisamente el mío, pues yo soy docente de estadística, y si le fuéramos a dar una clase de probabilidad, a los 2 minutos no queda nadie. Así que vamos a tratar de hacer algo relacionado a la estadística y a la universidad. Para eso, un poco complementando con lo que había dicho nuestra rectora, la idea es mostrar algo de las cifras y la historia de la Universidad Argentina. Nuestra historia con las universidades en Argentina empieza en el siglo XVII, que se crea en la Universidad de Córdoba del Tucumán, Córdoba, y la Universidad de Buenos Aires. En ese momento el sistema educativo es clerical, o sea, no es laico, y es gratuito, pero solamente dirigido a clérigos, por eso es clerical, y a algunas personas de la oligarquía que podían asistir. No era para cualquiera. Después, durante el principio del siglo XIX, se expulsa del país a la orden de los jesuitas, que era la que llevaba el sistema universitario. Las dos universidades dependían de los jesuitas, por lo tanto, se las transformó en la Real Universidad de San Carlos y la de Nuestra Señora de Montserrat. En 1821, ya luego de la Revolución de Mayo, luego de nuestra independencia en 1816, se crea la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la primera universidad de nuestro sistema universitario argentino. Las demás eran clericales. O sea que tenemos algo de historia argentina, de historia de las universidades en nuestro país.